durante 2 años de matrimonio. Nunca logré encajar en su círculo social, pero su exnovia, Nicole, sí podía. Observé a la chica desenvolverse con soltura entre un grupo de hombres y pregunté, ¿quién es ella? Su rostro reflejó impaciencia. Elena, ¿puedes tenerme un mínimo de confianza? Así que bajé la guardia. Cada vez que inventaba otra excusa torpe, yo solo le decía, te creo. Capítulo 1. En el cumpleaños de Luis, dijo que quería celebrarlo con sus amigos un día antes, dejando el día exacto solo para los dos. Era un hombre que entendía de romanticismo. No me pareció extraño. Incluso sentí cierta alegría. Eso demostraba que le importaba nuestra relación. Como en las fiestas siempre hay alcohol, insistí en que no condujera. Después de dejarlo, me besó la mejilla con cierta ternura. Elena, subiré primero. Si vuelvo tarde, no me esperes. Duerme tranquila. Asentí y lo vi alejarse. En ese momento, todavía conservaba una pequeña esperanza. Esperaba que se volviera y dijera, Elena, ¿quieres subir conmigo? Pero no lo hizo. Nunca lo haría. En estos 2 años de matrimonio, solo sabía que tenía un mejor amigo llamado Noah. Del resto de su círculo, no sabía absolutamente nada. Después de que Luis se fue, me quedé sentada unos minutos antes de arrancar el coche. Al llegar a casa, abrí el maletero, como siempre hacía, para revisar si había dejado algo, y entonces lo vi, un pastel colocado justo en el centro. Era azul pastel, un color poco habitual para el cumpleaños de un hombre. Me acerqué y observé el glaseado. 7 letras torcidas escritas a mano. Feliz cumpleaños, Luis. El tono era inconfundiblemente femenino. ¿Un pastel de alguna compañera de trabajo? Había bajado del coche con prisa. Probablemente lo olvidó. Lo llamé. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Seguramente estaban celebrando. Aún así, un cumpleaños sin pastel no tenía sentido. Así que volví a subir al coche y conduje hasta el lugar de la reunión. Subiendo con el pastel, me sentía algo nerviosa. Para ser sincera, casi no conocía a los amigos de Luis. En mi cabeza ensayaba cómo saludar sin parecer fuera de lugar. Cuando llegué a la puerta, ya se escuchaban risas y música desde dentro. Respiré hondo y entré. El sonido de la puerta hizo que todos voltearan a mirarme. Asentí con una sonrisa cortés. Hola a todos. Nadie respondió. El ambiente se volvió incómodamente tenso. Luis se acercó, con un tono difícil de descifrar. ¿Qué haces aquí? Le tendí el pastel. Olvidaste esto. Al recibirlo, su mirada se desvió. No hacia mí, sino hacia la única mujer en la sala. Instintivamente, seguí su mirada. La chica vestía un vestido de flores, dulce pero con un toque provocativo. Me sonrió levemente. Pero no sentí sinceridad en esa sonrisa. Pasaron unos segundos de silencio. Quizás ni siquiera me reconocieron. Después de todo, la única vez que me habían visto fue en la boda. Con maquillaje de novia, muy distinta a como estaba ahora. Finalmente, Noah rompió el hielo. La cuñada ha llegado. La tensión se disipó un poco. Todos rieron e insistieron en que entrara, pero Luis permaneció quieto, sin moverse. Elena, mejor celebremos juntos mañana. Sí, ¿eso era una forma elegante de echarme? Al principio, no quería interrumpir su reunión de solo hombres. Él decía que era para no incomodarme, y yo ingenuamente creí que lo hacía por mí. Pero ahora, miré de nuevo a la única chica en la sala. Quizás la excepción no era yo, sino ella. Entonces, ¿quién era? Capítulo 2. Luis y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Hace 2 años, yo tenía 24, él 25. No éramos mayores, pero nuestras familias nos presionaban para casarnos. Mi madre siempre decía, quien no escucha a los mayores, paga las consecuencias enseguida. Le gustaba recordarme que, con más de 40 o 50 años de vida, sabía juzgar a la gente mejor que yo. En la universidad tuve un novio, aunque mi madre no se opuso directamente. Lo conoció una vez y dijo que lo nuestro no duraría. Y tenía razón. Esa relación duró 1 año y medio, llena de esfuerzo y desgaste. Antes de graduarnos, terminó mal. Reconocí que mi madre tenía razón. Después de graduarme, pasé bastante tiempo soltera. Lo que empezó a preocuparla, temía que la relación fallida me hubiera dejado traumas. Así que, entusiasmada, comenzó a arreglarme citas. Antes de Luis, conocí a 2 hombres más. Entre todos, él era el mejor, buen carácter, estable emocionalmente, y, lo más importante, mentalmente equilibrado. Por coincidencia, su familia también quería que se casara pronto, así que conectamos de inmediato. Salimos a cenar unas cuantas veces, tuvimos algunas citas. Y 3 meses después, nos casamos. No soy una persona muy sentimental. Y Luis tampoco lo era,
al menos al principio. Vivíamos más como compañeros de piso bajo el mismo techo. Eso fue lo que dijo Luis un mes después de la boda. En realidad, no había una base emocional sólida entre nosotros. El matrimonio simplemente ocurrió, de forma natural, no parecía destino, sino una manera práctica de huir de las quejas constantes de nuestros padres. Nos mudamos a nuestro nuevo apartamento. Sin decirlo, llegamos a un acuerdo tácito. Yo dormía en la habitación principal, él en la de invitados. Una noche, Luis me escribió diciendo que tenía un evento con su empresa, y que volvería tarde, pidiéndome que no lo esperara. Y no lo hice. Preparé una sopa para la resaca y la dejé en la sala, para que la viera al regresar, pero al volver a mi habitación, no pude dormir por más que lo intenté, así que regresé al salón y puse una película. Cuando Luis llegó a casa, yo estaba comiendo patatas fritas, concentrada en la mejor parte. «Ya volviste. Hay sopa para la resaca en la mesa», le dije de forma rutinaria, sin apartar la vista de la pantalla. Se quedó un momento en la entrada antes de quitarse los zapatos y entrar. Poco después, noté que se sentó a mi lado, observándome en silencio. «¿Qué pasa?», pregunté. Él sonrió. «Elena, no parecemos un matrimonio, sino compañeros de piso». «Ah, sí». No pensé demasiado en lo que quiso decir, pero mientras seguía mirando la película, sentía su mirada fija en mí. Cuando giré la cabeza, nuestras miradas se cruzaron. Tenía los párpados dobles, unos ojos bonitos, suaves, parecidos a los de un actor que me gustaba antes. «¿Qué pasa?», repetí. Esa noche, Luis estaba diferente. Había algo raro en él. «Elena», dijo suavemente, «¿por qué no lo intentamos de verdad? Estar juntos, en el sentido real». Sabía perfectamente a qué se refería. En ese momento, éramos dos desconocidos con un mismo domicilio, como mucho, amigos. Una relación difícil de definir. Para ser honesta, estaba cómoda así, sin presiones familiares, con una pareja estable que no requería esfuerzo. Pero Luis dijo: «Cuando llego a casa, abro la puerta, y te veo sentada en el sofá, comiendo patatas, mirando la película con atención, y la sopa esperándome en la mesa». Dijo que ese instante le pareció cálido y perfecto. «Elena», me dijo, «intentémoslo». Capítulo 3. Fue él quien primero dijo que quería empezar una relación conmigo. Preparaba sorpresas en los aniversarios. Me llevaba de viaje por mi cumpleaños para despejarme. Recordaba mis gustos. E incluso hacía fila entre multitudes para conseguirme un autógrafo. Pero ahora que lo pienso, nunca me dijo que me amaba. Al llegar a casa, dejé las llaves del coche sobre el mueble de la entrada. Estaba tan perdida en mis pensamientos, que ni siquiera noté que no me había cambiado los zapatos. Escuché a sus amigos llamar a esa chica Nicole. Y Nicole bromeaba con ellos, riendo sin parar, claramente, muy cercana. Y yo, no solo no conocía a Nicole, ni siquiera conocía a sus amigos. En la fiesta, Luis había dicho: «Mañana celebraremos juntos, los dos», aunque me dolió. Con todos sus amigos allí, tan felices. No quise incomodarlo. Solo respondí: «Está bien». Y me fui sola conduciendo de regreso a casa. Cuando Luis volvió, ya eran las 2 de la madrugada. Me desperté con el sonido de la puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había quedado dormida esperándolo, sin darme cuenta. Ya me había acostumbrado a esperarlo. Estaba visiblemente borracho. Dando pasos tambaleantes, me acerqué a sostenerlo. Y él se recostó por completo sobre mí. La sopa para la resaca ya estaba lista. La tomé y se la ofrecí. Sus ojos estaban medio cerrados. Su expresión perdida, difusa. Quise preguntarle algo, pero lo dejé estar. Ya lo hablaríamos cuando despertara. Justo cuando iba a ayudarlo a su habitación, su teléfono sonó. Teníamos la misma contraseña, porque siempre habíamos sido transparentes el uno con el otro, sin secretos, sin juegos. Desbloqueé el teléfono y miré la pantalla. El nombre apareció enseguida: Nicole, sin apellido. Solo eso, íntimo, familiar. Era un mensaje de voz. Presioné reproducir en altavoz. Una voz femenina, suave y delicada. Sonó: «Luis, ¿ya llegaste a casa? ¿Tu novia no se enojó?» Perdón, no quería ponerte en una situación incómoda. El volumen no era bajo. Y aún borracho, Luis lo escuchó claramente. Sus ojos se aclararon un poco. «Está bien, Nicole, no te preocupes». Al levantar la vista y ver mi cara, se quedó quieto. «Elena». Al principio, no le di demasiada importancia. Pensé que hablaríamos al día siguiente, cuando estuviera sobrio. Después de todo, guardar silencio solo daña la relación. Pero justo ahora, el tono con el que le habló,
ese matiz entre consuelo y ternura. No lo imaginé. Luis, pregunté en voz baja. ¿Quién es Nicole? Su mirada cayó sobre mi mano. Está sosteniendo mi teléfono. ¿Eso era lo importante? Luego añadió. ¿Por qué contestas mis llamadas sin permiso? Su tono, casi de reproche. Nunca me había hablado así. Hace un año, una pasante en su empresa intentó conquistarlo. Él enseguida me lo contó, diciendo que había dejado claro que estaba casado. Entonces, orgulloso, me mostró su teléfono, insistiendo en que revisara si quería. Me pareció infantil, pero tierno, y me enamoré más. Nunca dijo, te amo, pero actuaba como si lo hiciera, y yo pensaba que eso valía más que 1000 palabras dulces. Pero ahora, me culpaba, por contestar su llamada, quizás, sin darnos cuenta. Algo entre nosotros ya había cambiado. Aún así, volví a preguntar con terquedad, ¿quién es Nicole? Dudó por un momento, y finalmente, con desgana, respondió, es mi exnovia. Capítulo 4. Después de que Luis y yo decidimos empezar oficialmente nuestra relación, fuimos sinceros el uno con el otro. Le conté que había tenido un novio antes. Él también me dijo que había tenido una novia. Habían estado juntos 4 años, pero terminaron por alguna razón. Nunca explicó cuál fue esa razón, y yo pensé que era parte del pasado. Nada que valiera la pena preguntar, así que no lo hice. Pero ahora, ¿por qué sigues en contacto con tu exnovia? Luis se frotó la frente con gesto cansado. Ella vino a esta ciudad por trabajo. Nos encontramos por casualidad. ¿Casualidad? Insistí. Entonces, ¿por qué estaba en tu fiesta de cumpleaños? Se apretó el entrecejo, incómodo, y su tono se volvió impaciente. ¿Me estás interrogando? Elena, ¿podrías tener un poco de confianza en mí? Al menos la básica. Nunca lo había visto así. Solo estaba haciendo una pregunta normal. Pero en lugar de responder, me culpó por no confiar lo suficiente en él. Recordé que 6 meses atrás, en mi empresa habían contratado a un nuevo pasante. Era un recién graduado. El director me pidió que lo guiara. Los chicos jóvenes parecen tener energía y curiosidad infinitas. Me seguía todo el día, preguntando sin parar. Después de responderle con paciencia, me miró con admiración y dijo, Elena, eres una gran persona. Quien se case contigo será un hombre afortunado. Era el tipo de chico expresivo. No como Luis, que no decía palabras dulces pero demostraba su cariño con acciones. Pensando en Luis, sonreí sin darme cuenta. Al levantar la vista, lo vi esperándome frente a la empresa. Caminé hacia él sonriendo, pero su expresión no era buena. ¿Quién es ese chico?, preguntó. Miré hacia atrás, al joven que todavía me saludaba con energía, y levanté la mano para devolver el gesto. Luego le respondí a Luis, un nuevo empleado. Lo estoy entrenando. Dicho eso, caminé hacia el asiento del copiloto, pero Luis no se movió. ¿Qué pasa?, pregunté. Elena, ese chico se te acerca demasiado. Estoy un poco celoso. Su tono tenía un dejo de queja, casi infantil. No pude evitar reír. Todo el mundo en la empresa sabe que estoy casada. Entonces me acerqué a él, bromeando. Luisito, no te pongas celoso. Vamos, te invito a comer algo rico. Mis palabras lo hicieron reír, y se relajó. En ese momento, él dijo, Elena, siempre tenemos que hablar las cosas con claridad. Si dejamos los malentendidos sin resolver, terminarán dañando la relación. Y yo estuve completamente de acuerdo. Pero ahora, de pronto ya no lo entiendo. Capítulo 5. Luis probablemente no durmió bien esa noche. Yo tampoco. Me pasé horas dando vueltas en la cama. Él estaba ebrio por el alcohol. Y yo tenía el corazón oprimido. Debió de beber mucho, porque apenas habló. Solo se frotaba los ojos con incomodidad, después de su tono de reproche. Ya no tuve ganas de seguir hablando. A medianoche, cuando por fin se durmió, puso su mano en mi cintura, por costumbre. Yo la aparté discretamente. Él soltó un quejido, molesto, y luego se dio la vuelta. Al día siguiente, había pedido el día libre para celebrar su cumpleaños, pero dormí hasta la 1 de la tarde. No había podido conciliar el sueño hasta que amaneció. Luis también acababa de despertar, con resaca. Se frotaba las sienes, incómodo, al oírme moverme. Instintivamente quiso abrazarme. Lo aparté otra vez. ¿Qué pasa, Elena? ¿De verdad estaba tan borracho como para no recordar nada? Al ver que no respondía, se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro, y con voz suave dijo, perdón, Elena, anoche bebí demasiado. No te enojes conmigo. Ya antes había llegado tarde por beber. Entonces yo lo regañaba con cariño, diciéndole que debía cuidar su salud, dejar de beber y desvelarse, y él,
con tono travieso. Decía, Elena, lo siento. Luego me abrazaba sonriente. Eres tan buena, qué suerte tengo de haberte casado conmigo. Pero esta vez no tenía ganas de ternura. Levanté la manta y me bajé de la cama. Él se detuvo, notando el vacío. Pero no dijo nada. Y se levantó también. Supuse que lo recordaba. Para el desayuno, solo cociné un poco de gachas de mijo. Después de la borrachera, algo ligero le caería bien al estómago. Me siguió con el cuenco en la mano. Le serví y se lo ofrecí, como seguía de pie sin moverse. Me serví yo y me senté en la mesa. Él vino detrás, con aire abatido. Elena, yo, seguí comiendo sin decir nada. Él se sentó enfrente, revolviendo la cuchara en el cuenco durante un rato, antes de hablar. Elena, anoche bebí demasiado. Me sentía mal. Y hablé con mal tono. Perdón. Al ver que no respondía, se apresuró a explicar. Nicole es mi exnovia. Pero no la invité yo. Leo la trajo. Ella también es amiga de Leo. Ya que vino, no podía echarla. ¿Quién es Leo? Pregunté. Un amigo mío. ¿Y por qué no lo conozco? Creo que lo has visto alguna vez. Levanté la cabeza y lo miré. No, Luis, no es que lo haya visto poco. Es que nunca lo he visto. De todos tus amigos, solo conozco a Noah. Y, en cambio, Nicole parecía conocerlos a todos. Al oír su nombre, Luis respondió enseguida. No tiene nada que ver con Nicole. La próxima vez te presentaré a todos. No entendía. ¿Era necesario decir el nombre de su ex con tanta naturalidad, casi con cariño? Después de hablar, me observó con cautela. Elena, ¿sigues enojada conmigo? Su tono era igual al que usaba cada vez que me mimaba, cuando me enfadaba por algo pequeño. Estos 2 años de relación habían sido reales. El cariño de Luis no era fingido. Pensé un momento. Y de repente quise darle otra oportunidad. Después de todo, él siempre decía, si algo nos molesta, debemos hablarlo. Si dejamos los malentendidos, lastimarán la relación. Y tenía razón. No podía juzgarlo por un solo hecho. Luis, le dije en serio. ¿Por qué todavía la tienes en WeChat? ¿Han estado hablando todo este tiempo? Al oír eso, frunció el ceño inevitablemente. La agregué ayer. Antes no hablábamos. Entonces, ¿puedes borrarla? ¿Y no volver a contactarla? Elena vaciló. Ya no siento nada por ella. Pero si la elimino ahora, parecerá muy intencionado. La gente podría malinterpretarlo. No le importaba lo que yo pensara. Pero si lo que pensaran los demás. Un dolor sordo me atravesó el pecho. Capítulo 6. Para su cumpleaños. Había comprado todo con anticipación. Incluso una botella especial de vino tinto. Pensé que, como Luis siempre era quien preparaba pequeñas sorpresas para mí, esta vez debía ser yo quien le diera un toque de romanticismo. Pero ahora, ya no quedaba ni rastro de la emoción que sentí hace 2 días al comprar los regalos. Mi ánimo estaba por el suelo. Y Luis parecía andar con pies de plomo. El regalo que le preparé fue un reloj de pulsera. Cuando abrió la caja, sus ojos se iluminaron de sorpresa. Elena, ¿todavía te acuerdas? Sí, todavía me acuerdo. En aquel entonces, ni siquiera quiso comprarse un reloj de 8,000 yuanes. Pero por mi cumpleaños me regaló un bolso de 30,000. Su cariño hacia mí siempre fue real. Quizás por eso cuesta tanto soltarlo. A mitad de la cena, fue al baño. Su teléfono, sobre la mesa, sonó. En la pantalla apareció un mensaje. Luis, creo que me perdí. No sé dónde estoy. ¿Podrías venir a buscarme? Remitente, Nicole. Cuando Luis volvió, sonreía feliz. Se puso el reloj y me lo mostró. Elena, me encanta. Gracias por recordarlo. Mientras lo decía, me dio un beso en la mejilla. Yo solo señalé su teléfono. Tienes un mensaje. Él lo tomó, lo miró y frunció ligeramente el ceño, pensativo. Luego levantó la vista hacia mí. Elena, quizá tenga que salir un momento. Cerré los ojos. Como era de esperar, un ex siempre es el arma perfecta para herir a la persona que vino después. Dudó un poco, pero explicó. Nicole acaba de llegar a la ciudad. No conoce a nadie y se ha perdido. Voy a ir a verla un momento. Volveré enseguida. Esta vez no la llamó por su nombre, sino por su nombre completo. Apenas terminó de hablar. No pude contenerme. ¿Podrías no ir? Pregunté. Temía que, si tardaba un segundo más, ya no tuviera el valor de decirlo. Esta era la última oportunidad que le daba a nuestra relación. Dijiste que no volverías a contactarla. ¿Puedes cumplirlo? Claramente, no puedes. Se levantó, se acercó y se agachó frente a mí. Elena, de verdad no hay nada entre nosotros. No pienses mal, incluso si fuera otra persona.
también la ayudaría. Luis nunca fue un hombre sin límites. Si yo me acercaba demasiado a otro hombre, él se ponía celoso, y cuando alguna mujer intentaba acercársele, mantenía siempre una distancia segura. ¿Acaso Nicole no sabe que estás casado? En esta era digital, ¿de verdad necesita llamar al marido de otra, solo porque se perdió? Sus intenciones son más que obvias. Solo depende de si tú decides verlas o no. Ahora ella se te acerca a propósito. Y tú no la apartas. Supongo que esa es tu elección. Alguna vez creí que había encontrado un tazón de avena cocida a fuego lento, en esta era de amores instantáneos, pero ahora parece solo una ilusión. Asentí con debilidad, forzando una sonrisa amarga. Te creo. Capítulo 7. Volvió muy rápido, no había pasado ni una hora, pero en ese tiempo, ya había recogido la mesa, guardado el vino tinto en el armario, lavado los platos, hecho una videollamada con mi madre. Me había duchado, y estaba acostada en la cama. La sala estaba a oscuras. Al entrar, me llamó por costumbre, Elena. Yo permanecí en silencio. Pronto giró el pomo y entró en la habitación. Elena, dijo con voz suave, sentándose al borde de la cama. ¿Estás dormida? No respondí. Se acostó a mi lado. Me rodeó la cintura con el brazo, intentando acercarme a él. «Estás fría», murmuré, apartando su mano con disimulo. «¿Estás enojada?», preguntó con la misma ternura. Suspiré con los ojos cerrados. «¿Por qué llevas 2 días preguntando lo mismo? ¿Hay algo que debería enfadarme?». Mi pregunta lo dejó sin palabras. Quizás, al notar mi frialdad, se inclinó más cerca. Solo la llevé. Probablemente quería explicarse. Pero yo ya no tenía ganas de escucharlo. «Duérmete», dije cansada. «Estoy agotada. Has estado fuera. Traes el frío encima. No me toques». Al oír eso, se alarmó y tocó mi frente. «Elena, ¿te sientes mal?». Hundí la cabeza en la almohada. «No, solo necesito dormir un poco». «Luis, ¿no te cansa cuidar de 2 mujeres al mismo tiempo?». Capítulo 8. Aquella noche tampoco dormí bien, desde que supe de la existencia de Nicole. Apenas habían pasado 2 días, pero me sentía completamente agotada. Por la mañana, cuando Luis salió, me vio sin intención de ir a trabajar. «¿No vas hoy?», preguntó. Negué con la cabeza. Pedí el día libre. Se acercó enseguida. «¿Qué pasa?». «Nada, solo estoy cansada. Quiero descansar. ¿Puedes irte antes de salir?». Me miró varias veces con preocupación, pero yo seguí sentada, comiendo mi huevo frito. No levanté la cabeza, ni lo acompañé a la puerta. A eso de las 10 salí de casa. Cuando llegué a la de mis padres, mi padre regaba las plantas, y mi madre, sentada, le daba indicaciones. Se veía mucho mejor. Apenas entré, me preguntó con alegría, «¿Tu yerno no vino contigo?». Siempre le había tenido un gran cariño a Luis, tanto que lo llamaba yerno, con más afecto del que me tenía a mí. Dudé un momento, luego mentí. «Hoy es día laboral». No pudo pedir permiso. Normalmente, Luis venía conmigo, pero esta vez, ni siquiera le dije que pensaba venir. Durante la comida, mi madre sacó una caja del armario y me la dio. «Cuando regreses, llévale este té a tu esposo. Recuerdo que le gusta esta marca. Una amiga me lo trajo de su viaje». Extendí la mano y lo tomé. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El cariño de mi madre hacia Luis no era casual. El año pasado su salud se deterioró, y pasó mucho tiempo hospitalizada. Luis estuvo a su lado día y noche, cuidándola sin descanso, más atento que yo. En aquel entonces, nuestra relación era buena. Mi madre bromeaba diciendo, «Desde ahora, Luis es mi hijo de verdad». Y yo le preguntaba, «¿Entonces qué soy yo?». Ella reía, «Tú eres mi nuera». En la habitación del hospital todos reímos. No había tristeza ni cansancio. Aquellos días eran realmente felices. Al ver la caja de té que mi madre mostraba con orgullo, no tuve el valor de hablarle del divorcio. Su salud seguía frágil, y hacía tiempo que no la veía tan animada. Pensé, será la próxima vez. Capítulo 9. Después de salir de casa, llamé a un amigo, y le pedí que buscara si había algún departamento en alquiler cerca de mi trabajo. Luis llegó puntual del trabajo. Me había enviado varios mensajes durante el día. Yo solo respondía 2, por compromiso. Esa noche, apenas entró, me abrazó con fuerza. «¿Qué pasa?», pregunté. Apoyó la cabeza en mi hombro, con voz cargada de tristeza. «Elena, casi no me hablaste en todo el día». Me asusté un poco. La distancia y el desapego se sienten. «Luis, tú puedes sentir mi distancia, y yo puedo sentir tu desapego.
Me solté de sus brazos, y volví sola a la habitación. Durante varios días, todo siguió igual, hasta que, al cuarto día, él ya no lo soportó más, cuando pasé a su lado, fría e indiferente, rumbo al trabajo. Me detuvo con la mano. Elena, ¿podemos hablar? Miré mi reloj. No creo. Se me hace tarde. Tal vez otro día. Ignorando la expresión herida de su rostro. Tomé las llaves y salí. A la hora del almuerzo. Mi amigo me llamó. Había encontrado un lugar. Fui a firmar el contrato. Luego volví a casa a empacar algunas cosas. Cuando Luis llegó esa noche. Yo acababa de servir la cena. Él se apresuró a acercarse para tomar el plato. Temeroso de que me quemara. En esos días apenas hablaba. Él era quien llenaba el silencio. Mientras yo respondía con monosílabos. Ahora, frente a frente. La atmósfera era sofocante. Ya no quedaba calidez alguna. Luis, lo llamé. Él levantó la cabeza enseguida. Con un tono casi suplicante. ¿Qué pasa, Elena? He alquilado un departamento cerca de la oficina. Voy a mudarme allí. Su mano, a medio camino de tomar comida, se detuvo. ¿Por qué? Le respondí con calma. Últimamente no duermo bien. Estar más cerca del trabajo me conviene. Me miró fijamente, como buscando algo en mis ojos, pero ya no había nada. Luis, estos días ya he digerido sola muchas cosas. Después de cenar, entró a la habitación y vio mi maleta lista. Entonces no pudo más. Elena, ¿por qué te vas realmente? Me acerqué a tomar la maleta. Ya te lo dije, no duermo bien. Él me sujetó la muñeca con fuerza. Últimamente estás distante, aunque te escribo. Apenas me respondes con un, tú también, como si fuera por compromiso. No siento ningún cariño. Si algo te preocupa, dímelo, puedo explicarlo. Sin esperar respuesta, siguió hablando, sobre Nicole. Ya te lo expliqué, no hay nada entre nosotros, ningún vínculo. Ella fue a mi cumpleaños porque Leo la llevó. Fue ella quien pidió agregarme en WeChat. No pensé que fuera especial. Si la rechazaba, parecería que aún me importaba. Y cuando me escribió diciendo que se perdió, era verdad. No conoce a nadie aquí. Solo la ayudé como a una amiga. Bajó la cabeza, murmurando. ¿Qué más? ¿Qué más era? Ah, sí, sobre por qué nunca te presenté a mis amigos. También puedo explicarlo. Sabes que soy muy posesivo. Cuando estaba con Nicole, ella se llevaba muy bien con mis amigos. Bromeaban y hablaban mucho. Era normal. Pero me daba celos. Por eso no quise que pasara lo mismo contigo. Elena, créeme, todo lo que te digo es cierto. Si algo te molesta, pregúntame. No te lo guardes. Sí, preguntarte qué. ¿El pastel era de ella? ¿Por qué estaba en el maletero de tu coche? ¿No se suponía que Nicole se llevaba bien con tus amigos? Si se perdió, ¿por qué no llamó a Leo? Y agregar a tu ex en WeChat, ¿te parece apropiado? Creo que ya no hace falta. Entre adultos, una conversación no debería ser tan difícil. Aparté su mano. Luis, te creo. Tirando de mi maleta. Salí de casa. Capítulo 10. El joven que había entrenado hace tiempo, ya consiguió su puesto fijo, pero sigue con la misma costumbre. Cada vez que tiene un problema, viene directo a buscarme, como ahora. Está con el teléfono en la mano. Sin entender nada, mi novia está enfadada. No me habló en toda la tarde, solo porque, al pedir la comida, me olvidé de decirle al mesero que no pusiera cilantro. Jefa, tú siempre das en el clavo. ¿No tienes algún truco para mí? Miré el reloj. Ya casi era hora de salir. Suspiré y le dije, más te vale salir corriendo en cuanto termines, y levantarla en brazos. Capaz que ya está planeando cómo dejarte. Él frunció el ceño. ¿De verdad una ramita de cilantro puede causar tanto drama? Sonreí. Compruébalo tú mismo. Cosas típicas de parejas jóvenes. Juegos dulces y tontos. Él se dio una palmada en la frente. Pero todavía tengo un documento por entregar. Me miró con cara de culpable. Como si tuviera escrito en la frente ayúdame. En fin, tampoco tenía mucho que hacer. Dámelo. Me lo entregó con ambas manos. Riendo. Jefa poderosa, lárgate. Y salió disparado del despacho. Abrí el documento, y me quedé helada. Al final estaba el nombre de Luis. Nuestras empresas eran socias. Pero no esperaba esta coincidencia. Llevaba varios días sin verlo. A veces me escribía mensajes. O venía a buscarme después del trabajo para cenar. Pero yo siempre decía que estaba cansada, y me iba a casa. Ayer mismo me había dicho, que si solo quería vivir cerca del trabajo, y no volver a casa, él podía mudarse conmigo. No respondí. Frente a su oficina, toqué 2 veces la puerta. Desde adentro se oyó su voz. Adelante.
Entré, y ahí estaba Luis, sentado en su escritorio, y apoyada en el borde del escritorio. Escuchándolo hablar, Nicole, la voz de Luis era ronca. Con un tono cansado, cambia esta parte como te dije, y vuelve a entregarlo. De acuerdo, respondió ella suavemente, cuando terminó de dar las indicaciones. Luis levantó la vista. Sus ojos se llenaron de sorpresa al verme. Elena, luego, algo nervioso. Miró a Nicole de reojo. Le entregué la carpeta. Es la nueva propuesta de nuestra empresa. Solo vine a dejarla, y me di la vuelta para irme, pero Luis se adelantó, apurado. Elena, ¿podemos cenar juntos esta noche? Lo siento, respondí. Creo que tendré que quedarme a trabajar. Aún así, no soltó mi mano. Ella es una nueva pasante. Solo le estaba enseñando cómo hacer los informes. Miré a la chica. Su mirada estaba fija en la mano de Luis sujetando la mía, mordiéndose el labio inferior. ¿Qué clase de expresión era esa? ¿Frustración? ¿Por qué? Una pasante nueva, que entra y sale libremente del despacho del gerente, con el propio gerente enseñándole en persona. ¿No debería estar feliz por eso? Sonreí levemente. Te creo. Y antes de que pudiera decir algo más, cerré suavemente la puerta. Capítulo 11. Luis y yo parecíamos vivir una rutina tibia, sin sabor, incluso más fría que cuando nos conocimos. Cuando éramos como dos compañeros de piso compartiendo techo. Yo no hablaba de divorcio. Y él tampoco. Seguía enviándome mensajes todos los días, aunque rara vez los respondía. La tercera vez que rechacé su invitación, y volví sola a casa. Mi madre notó que algo no iba bien. No dejé que se notara. Incluso mentí con naturalidad, diciendo que Luis estaba de viaje de trabajo, y por eso no había venido. Pero mi madre dijo, Luis vino hace un par de días. Mi corazón dio un vuelco. Temí que hubiera dicho algo que pudiera afectarle. El médico nos había advertido. Su enfermedad requería calma emocional y compañía familiar constante. Nada de sobresaltos, nada de preocupaciones. Por eso, aún no había mencionado el divorcio. Luis podía tener ambigüedades con Nicole, pero eso no significaba que quisiera separarse. Si yo lo pedía, seguro iría a hablar con mi madre, y ella lo adoraba. No quería que se angustiara. Así que observé con cuidado su estado. Por suerte, no noté nada extraño. Solo me miró con ternura y preguntó, Elena, ¿estás triste? Negué con la cabeza. No. Entonces me golpeó suavemente la espalda, con su pequeño martillo de masajes. Dijo que la vieja era ella. Pero la tonta era yo. Dijo que aunque no dijera nada, ella siempre lo notaba. Cuando alguien ama de verdad a otra persona, puede percibir fácilmente su alegría o su dolor. Y el amor más grande de una madre siempre será hacia su hija. Me dijo, pase lo que pase, no te sacrifiques. Lo más importante es que vivas feliz. Aquella noche, cuando finalmente decidí dejar a Luis, no lloré, pero ahora, acostada sobre las piernas de mi madre, no podía dejar de llorar. Capítulo 12. Cuando llegué a casa, llamé a Luis. Parecía realmente feliz. Mi voz también sonaba más ligera. Al fin sentí que una piedra en el pecho se deshacía. Pensaba en vernos fuera. Pero Luis insistió en hacerlo en casa, así que fui por la tarde. Hacía tiempo que no regresaba. Pero después de vivir allí 2 años, no me resultaba ajeno. El lugar estaba impecable, recién limpiado. Incluso había rosas y velas sobre la mesa del comedor. Luis, sonriente, dio un paso para tomarme la mano, pero yo la escondí detrás de la espalda. Una sombra de tristeza cruzó sus ojos, aunque enseguida se recompuso, y me llevó a sentarme junto a la mesa. La comida era abundante. Fue sirviendo plato tras plato, mientras tarareaba suavemente una melodía. No quise perder tiempo, y fui directo al grano. Luis, deja eso un momento. Tenemos que hablar. Entonces se sentó frente a mí. Hacía mucho que no comíamos así, cara a cara. Parecía algo incómodo, pero cuando escuchó mis palabras, se vino abajo de inmediato. Hoy vine para hablar del divorcio. Por un momento, pareció no comprender lo que acababa de decir, como si no pudiera creer que esas palabras salieran de mi boca. ¿Qué dijiste, Elena? Así que lo repetí. Me miró incrédulo. ¿Quieres divorciarte? Asentí. Cuando nos casamos apenas había amor. Firmamos un acuerdo prenupcial. Así que el proceso no será complicado. Podemos ir al registro civil cuando tengas tiempo. ¿Por qué? Su voz se volvió baja. ¿Por qué, Elena? Es como si de repente dejaras de amarme. Desde que apareció Nicole, todo cambió, pero te lo expliqué todo. No me diste la oportunidad, ni siquiera quisiste escuchar. ¿Por qué te vas así, tan decidida?
por primera vez en mucho tiempo. Lo miré directamente a los ojos. Luis, si te di una oportunidad, cuando te pregunté si podías borrar a tu ex de WeChat, cuando te pedí que dejaras de buscarla, saqué mi teléfono. Abrí WeChat, y se lo pasé. Allí estaban los mensajes entre Nicole y yo. Ni siquiera entendía por qué me había agregado. Su primer mensaje, justo después de aceptar la solicitud, fue: Luis y yo terminamos por la distancia. Aún sentimos algo. Él todavía me ama, y yo lo amo a él, claramente. Le gustaba ir directo al grano, por suerte, a mí también. Así que respondí: si lo amas, díselo a él, no hace falta que me lo informes. Ella contestó con rabia: no pienso rendirme, y cumplió su palabra. Pocos días después, la vi en la empresa de Luis, pero, sinceramente, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Solo quería que, al leer los mensajes, Luis entendiera los verdaderos sentimientos de Nicole, y que pudiéramos divorciarnos en paz. No tengo interés en competir con otra mujer por un hombre. Después de todo, ellos iban uno hacia el otro. Luis no reaccionó mucho al leerlo. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Pasó un largo rato antes de que hablara. Sé que la aparición de Nicole te hizo sentir mal. Intenté explicarlo, pero no me creíste. Pensé que solo estabas molesta. Así que busqué 1000 formas de animarte. Entre ella y yo no hay nada. A quien amo es a ti. ¿De verdad no lo sientes, Elena? Nunca te traicioné. ¿Por qué me condenas sin siquiera escucharme? La traición emocional y la física no necesitan compararse. ¿Para qué fingir no entender, cuando los dos sabemos la verdad? Ya no quería discutir sobre el amor, ni sobre su ausencia. Solo pregunté con calma: ¿tienes tiempo mañana? Con los ojos enrojecidos, me miró. Elena, ¿podrías? Lo interrumpí, con serenidad. Si no puedes, lo reprogramamos. Si no quieres un divorcio amistoso, puedo esperar 2 años, y recoger el certificado entonces. No hay razón para que esto termine en una demanda. Capítulo 13. Luis se negó a divorciarse. Al principio me escribía y me llamaba todos los días, tratando de explicar una y otra vez esas cosas que ya no tenían arreglo. Yo no lo bloqueé, solo respondía una vez al día: estoy ocupada. Venía a buscarme al salir del trabajo. Yo simplemente sonreía con cortesía, y pasaba de largo. Alguna noche de insomnio, a la luz de la luna, lo veía de pie abajo, frente al edificio. Entonces cerraba las cortinas en silencio. Aquello duró más de un mes, hasta que finalmente cambió de estrategia. Fue a ver a mi madre. Cuando ella me llamó para decirme que Luis había ido, conduje hasta su casa de inmediato. Era justo el día que temía que llegara. Como imaginaba, no pude evitarlo. Apenas crucé la puerta, escuché las voces alegres desde adentro. En la mesa del salón había muchas cajas de tónicos, claramente traídas por Luis. Estaba sentado, pelando una manzana para mi madre, igual que antes, cuando la cuidaba en el hospital. Al verme, se levantó instintivamente. Mis padres no mostraron nada inusual. Lo trataron con la misma calidez de siempre. Durante la cena, mi madre incluso preparó su plato favorito, costillas guisadas. Luis me miraba de reojo de vez en cuando, como si aún viera un hilo de esperanza. Cuando se marchaba, mi madre le dio algo. Miré, era la caja de té, la misma que yo había recuperado, después de contarle la verdad días atrás. Ahora, ella se la devolvía a Luis. Dijo en voz baja: Luis, debes de estar muy ocupado con el trabajo. Ya no hace falta que te molestes en venir tan seguido. Tras esas palabras, Luis se quedó inmóvil, y yo también. Mi padre tomó a mi madre del brazo, y la acompañó de regreso a su habitación. Su voz temblaba al hablar. Al fin y al cabo, ella realmente había querido a Luis, como a un hijo propio. Mamá, Luis la llamó, con la voz quebrada, pero mi madre solo movió la mano, dándole la espalda. Capítulo 14. Me quedé mucho tiempo en la puerta. Vi que algo caía sobre la caja de té. Finalmente, Luis dijo: Elena, ¿puedes acompañarme? Así que caminamos sin rumbo, hasta la salida del vecindario. Al final nos sentamos, en un banco vacío. Luis levantó la mirada hacia el cielo, mientras yo observaba, absorta, las hojas caídas que cubrían el suelo. Si lo nuestro no hubiera sido amor, sino cariño familiar, todo sería más sencillo. No tendría que sentir celos por otra mujer, ni preocuparme por si aún sentía algo por su exnovia. Si Luis fuera mi hermano, hasta podría ayudarle a planear cómo conquistar a su esposa. Seríamos una familia muy feliz, pero la vida no ofrece tantos. Sí, en esta vida, no he sufrido desastres naturales, ni guerras.
ni enfermedades graves. ¿No es eso ya bastante suerte? Si todavía deseo un amor fiel y eterno, quizás eso sea pedir demasiado. Luis se cubrió los ojos con una mano, el cansancio reflejado en su rostro. Elena, murmuró, ya no sé qué más hacer. Siempre he sabido cómo eres, pero no puedo rendirme. Solo quería intentarlo una vez más. Suspiró. Nosotros, ya no tenemos ninguna posibilidad, ¿verdad? Sonó como una pregunta, pero también como una afirmación. Bajé la cabeza, mirando una hoja amarilla, que se posó suavemente sobre la punta de mi zapato. Luis, dije en voz baja, ¿de verdad te amé alguna vez? Capítulo 15. El trámite del divorcio fue rápido y tranquilo. Nunca he sido una persona que grite o haga escándalos. Y Luis, al final, también se mantuvo sereno, mientras miraba aquel pequeño librito rojo. Pensé, a partir de hoy, ya no nos une nada, de extraños, a compañeros de vida. Y de compañeros, a extraños otra vez. Luis, tú siempre te quedarás en mi ayer. Al salir del registro civil, el rostro de Luis mostraba cierta melancolía, pero cuando me vio mirando con tanta seriedad, el librito rojo en mis manos, no pudo evitar sonreír. Entonces levanté la vista, y nuestras miradas se encontraron, llenas y limpias. Luis dijo, Elena, sé feliz. Adiós. Le sonreí y agité la mano. Tú también, cuídate. De camino a casa. Empezó a nevar. Compré una brocheta de frutas confitadas en un puesto callejero. Luego, sobre la nieve, me agaché y escribí unas palabras. Que Elena sea feliz cada día y viva muchos, muchos años. Las frutas seguían igual de dulces. La tienda de Bonton en la esquina seguía llena, y las risas de los transeúntes seguían igual que siempre. Nada había cambiado realmente. Nadie cruzará la niebla solo para encontrarte. Los paisajes que amas, tienes que ir a verlos tú misma. Palabras de Luis. Nunca dudé de mi amor por Elena. El día que nos conocimos en la cita a ciegas, me llamó la atención de inmediato. Fue directa. Si ambos estamos de acuerdo, podemos casarnos. Y así fue. Sin complicaciones. No soy el tipo de hombre que se enamora fácilmente, incluso con mi exnovia. Fue ella quien me persiguió primero, pero viviendo con Elena, empecé a fijarme en sus pequeños hábitos. Casi nunca bebía refrescos, solo agua o café cada día. Cuando comía algo que no le gustaba, fruncía el ceño sin darse cuenta, y el lunar entre sus cejas parecía volverse tan serio como ella. En los días de descanso, no salía mucho. Se quedaba acurrucada en el sillón mecedor del salón. Durante todo el día, siempre parecía distinta a los demás, solitaria, fría, reservada, pero también la había visto en el trabajo, entre un grupo de jóvenes. Destacaba, hablaba, reía, como si perteneciera a todas partes. No sabía lo que sentía por ella. Hasta aquella noche, regresé a casa después de una cena con copas, y la vi dormida en el sofá, llevando un pijama peludo, cuando giró la cabeza y me sonrió. Vi la sopa para la resaca lista sobre la mesa. En ese instante pensé, quiero vivir así toda la vida, quiero volver a casa, y verla todos los días. Cuando le confesé mis sentimientos, y no me rechazó, sentí una alegría que jamás había experimentado. Así es como se siente, ser correspondido, como cualquier pareja. Empezamos a salir, a chatear todo el día, a reírnos por nada. Ella se volvió más viva. Compraba tonterías de pareja. Me arrastraba a hacer puenting con ella. Decía que se sentía como un pacto entre la vida y la muerte. Incluso empecé a leer sus libros favoritos y a ver las películas que ella amaba. Quería formar parte de su mundo. En verano, caminábamos por las calles tomados de la mano, sintiendo la brisa fresca de la noche. Pensaba que pasar toda una vida con alguien era un sueño lejano. Pero con ella, estando juntos cada día, sentía que una vida entera no era suficiente. Pero nuestra vida entera nunca llegó. Nicole apareció, trajo un pastel, diciendo que venía a celebrar mi cumpleaños. Le pregunté a Leo por qué la había traído. Él se encogió de hombros y dijo, solo es una ex. Si no pueden ser pareja, al menos sean amigos. Así que lo dejé pasar. No esperaba que Elena viniera. Cuando vio a Nicole, se notaba sorprendida, aunque no se conocían. Instintivamente tuve miedo de que Elena me malinterpretara. Aquel día bebí demasiado. Me dolía la cabeza, me pesaba el cuerpo. En medio del mareo, sentí a alguien a mi lado. Creí que era Elena, pero cuando abrí los ojos, vi el rostro de Nicole. Los demás seguían riendo y bromeando. Yo, incómodo, me aparté en silencio. Bebimos hasta tarde,
Al volver a casa, me sentía fatal, así que cuando Elena empezó a interrogarme, perdí la paciencia. No creía que Nicole pudiera ser una amenaza para nosotros, cuando me escribió diciendo que estaba perdida. Realmente la vi solo como una amiga. Solo fui a ayudarla. Después de todo, habíamos estado juntos muchos años. No podía simplemente ignorarla, ¿no? Eso creía. Pero más tarde, Noah me preguntó, ¿y si Elena celebrara su cumpleaños con su ex? ¿Y te dejara solo para ir a verlo? ¿Qué sentirías? Antes de que terminara, le respondí sin pensar. Por supuesto que no lo permitiría, y me quedé helado. Así que eso era lo que se sentía, comprender demasiado tarde, cuando todo iba bien. A Elena le encantaba venir a mi oficina, tocaba la puerta con una sonrisa, asomaba la cabeza y decía, jefe, traje los documentos. Era una faceta de ella, que nadie más conocía, pero más tarde, solo me entregaba los papeles sin mirarme, y cuando intentaba explicarme, solo decía con voz suave, te creo. Pero lo que escuchaba era, ya no me importa. No sé por qué Nicole decidió quedarse en esta ciudad, ni por qué entró a trabajar en mi empresa. Quizás por comodidad. Sí, la ayudé un poco. Como su ex, sentía cierta obligación, pero luego me dijo que se había quedado por mí. Dijo que sentía que yo aún la quería. Me asusté. ¿Qué la hizo pensar eso? ¿Esa supuesta amabilidad inofensiva? ¿Y Elena? ¿Pensó lo mismo? ¿Por eso se fue sin mirar atrás? Elena nunca fue de hacer escenas. Cuando pidió el divorcio, fue tranquila. Cuando salimos del registro civil, también fue tranquila. Incluso después, cuando nos cruzábamos, podía saludarme con una sonrisa amable, pero cuanto más tranquila estaba, más me dolía. No borró mi número, ni me bloqueó en WeChat, pero nunca respondió. No podía rendirme. 6 meses después del divorcio, nuestras empresas colaboraron. Éramos los responsables principales, así que la invité a cenar. Bajo el pretexto del trabajo, en la mesa, habló con seguridad, pero solo de negocios. Con cuidado, le mencioné, Nicole ya no trabaja conmigo, no era adecuada para el puesto. Observé su rostro, esperando alguna reacción, pero solo asintió con indiferencia, y siguió hablando del proyecto. Al final, no pude contenerme. Elena, le dije, últimamente no me ha ido bien. Ella levantó la vista, con una mirada limpia y tranquila. Sí, has adelgazado. Mi corazón se iluminó. Pensé que aún le importaba, pero luego añadió, come bien. La vida sigue siendo hermosa. Su tono era suave, sin emoción, como el de alguien que desea lo mejor. A un colega, fingí una sonrisa amarga. Ojalá pudiera mirarme, con el mismo cariño de antes, aunque fuera para gritarme, pelear o llorar. Cualquier cosa sería mejor que esta calma, con su serenidad. Me lo dijo sin decirlo. Ya no le importo. Me perdí en el amor. Y en ese momento de distracción, la perdí para siempre.